Hay algo aterrador viviendo en el interior de la luna y trata de comunicarse con nosotros. El mensaje es aterrador. Tras la desaparición de mi padre, encontré estas páginas en un cofre vacío. Estaban desmenuzadas y chamuscadas, lo que indicaba que las habían arrojado al fuego y las habían rescatado antes de que las llamas las consumieran. Pero lo más probable es que mi padre intentara quemarlas con un encendedor o una vela y luego cambiara de opinión. No me sorprende que lo hiciera. Incluso de niño presentía que algún día podría estallar. Era un tipo nervioso, uno de esos imbéciles que siempre se meten en líos. Desconozco cómo ocurrió exactamente su desaparición y quiénes fueron los artífices de su planificación y ejecución. Lo que sí sé es que, en los últimos años de su vida, fue seguido por hombres que lo seguían a todas partes, según él, y lo presionaban para que les revelara la ubicación de un tal John Michaels en cada oportunidad que tenían. Nunca se lo dijo, que yo sepa. Desapareció el 17 de noviembre de 2014. La carta que leerán ahora es, como mínimo, esclarecedora. Cuando la leí por primera vez, supe en cierta medida por qué había desaparecido, pero sigue siendo una revelación que no me reconforta. Debo decir que es todo lo contrario. Yo mismo lo he leído muchas veces y aún no estoy más cerca de encontrarlo. Al menos no lo estaba hasta hace unos días. ¿Qué más puedo añadir? Realmente no tengo nada más que decir. Debo añadir que no conozco a la persona a quien va dirigida esta carta, ni he logrado encontrarlo todavía. Estimado Robert Bain, les escribo esto con una mano que no ha dejado de temblar durante un mes. He agotado todos mis medicamentos y por fin me he atrevido a coger un bolígrafo. No sé por dónde empezar, aunque siento que es mi deber advertir a quienes puedan seguir mis pasos. Entiendo que el contenido de esta carta es algo que debería declarar públicamente, pero no me atrevo a hacerlo. No creo que nadie me crea. Intentaré mantener un cierto nivel de coherencia a lo largo de todo este ejercicio, a pesar de que, cada vez que pienso en mis últimos periodos en la luna, me invade un terror tal que me resulta difícil encontrar palabras. Plasmarlos en el papel parece una hazaña de voluntad aún mayor, pero es algo que ya no debo rehuir. En cualquier caso, estoy seguro de que han oído muchas medias verdades sobre lo sucedido, quizás incluso algunas verdades, o quizás no han oído nada, pero debo advertir sobre cierta peculiaridad relacionada con la luna y sus regiones más septentrionales. Pero antes de continuar, y para mayor claridad, debo señalar que me han entrevistado extensamente sobre el tema, y en esas entrevistas me han dicho poco. Agentes que no pertenecen a ninguna agencia o institución pública que haya podido identificar han llegado a mi puerta, incluso después de haber dado todas mis declaraciones y testimonios formales. Debieron de intuir las mentiras que les dije. Me gustaría llamar a estos hombres hombres de negro, pero debido a la reciente serie de películas, temo que tal título se perciba como poco más que humorístico. Sin embargo, son estos hombres los que han venido a instruir una y otra vez, con una persistencia no menos que desgarradora. La razón por la que no dije todo lo que quizá debería haber dicho es simple. En ese momento no estaba preparado para revelar los sucesos más extremos de los que había sido testigo. Temía, y aún temo, por mi vida si descubrían que conservaba todos mis recuerdos, ya que mi principal excusa seguía siendo que no los recuerdo. Como resultado, hay mucho que no les he contado a ninguno de estos hombres. Sin embargo, siento cierta repugnancia ante la perspectiva de que este secreto me siga hasta la tumba. Es esta sensación insoportable la que me impide enterrarlo en mi mente. Creo que mi subconsciente preferiría volverme loco antes que permitir que algo así sucediera. De verdad siento que si no escribo esto, podría, en un momento de delirio, saltar de mi apartamento y estrellarme la cabeza contra el cemento. Un poco sombrío, lo sé, pero no creo que pueda hacerlo jamás. Supongo que debería empezar con lo que ya sabes. Debo repetir al menos una parte, creo, porque servirá como recordatorio de lo que hice, o más bien, no hice, y lo que ocurrió a causa de ello. En mi calidad de físico teórico, me enfrenté a algunas verdades dudosas sobre la naturaleza de la realidad que ni mi mente analítica ni los infinitos estratos del subconsciente
pudieron desentrañar en mis sueños. Tuve pesadillas sobre mi trabajo, pero no perderé tiempo ni papel en detallarlas. Diré que su hilo conductor giraba en torno a que no completaba lo que me había propuesto, que dejaba un trabajo inacabado, un trabajo que creía que nadie más podría descifrar ni comprender. Fue en mi 9º año de trabajo en el proyecto cuando empecé a sentir que algo no iba bien. No podía identificarlo, y de alguna manera añadía un sutil elemento de peligro a nuestra investigación, un aspecto que era a la vez lo mejor y lo más exasperante del proyecto. Mis colegas del Instituto de Metafísica de Atlanta, Georgia, parecían ignorarlo, pero había algo dentro de las mismas ecuaciones que simplemente no podía existir. Con el tiempo, la naturaleza de mi trabajo atrajo una atención inusual. Me notaban en círculos muy alejados de las elipses en torno a las cuales giraba mi comunidad habitual. Mis conocimientos y, posteriormente, mi red de conocidos me ayudaron a conectar con cierto grupo de hombres. Lawrence Rockefeller era el principal de ellos. En aquel momento, me brindaron algo invaluable, una forma de hacer realidad mi sueño. Siempre quise ser astronauta, un deseo infantil sin respuesta que más tarde me impulsó a explorar todo tipo de psiconáutica, cuyo mayor logro fue la conceptualización de una ecuación en la que mis colegas y yo llevábamos trabajando una década. Como no podía explorar el exterior con la profundidad y la capacidad que deseaba, decidí centrarme en el interior. La mente tiene ecuaciones propias que parecen reflejar a la perfección las del exterior. Todo esto me otorgó la curiosa posición de ser seleccionado entre los 10 que se quedaron para ayudar a construir el primer puesto humano en la Luna. Lo llamaríamos Luna 1, o L1 para abreviar. Los preparativos se realizaron en el año 2003, y el público general lo conocería un año después. Me ordenaron trasladar todo mi equipo conmigo, lo que implicaba muchas notas, ya que me aseguraron que todo lo demás que pudiera necesitar lo encontraría en la estación, y me asignaron la tarea de asignar una lista de candidatos potenciales, de los cuales solo uno sería elegido para ayudarme. Encontrar al candidato adecuado para acompañarme fue fácil, principalmente porque solo tenía una opción adecuada: mi colega, la doctora Amanda Rivers. Ella me había acompañado en todo momento y me ayudó a resolver la mayoría de mis problemas matemáticos. La pregunta en ese momento era si ambos éramos siquiera capaces de embarcarnos en una misión tan compleja. Éramos científicos, después de todo, y por lo tanto, poco preparados para algo demasiado estresante físicamente, al menos para algo tan complejo como construir una base lunar. Al principio pensamos que tendríamos que construir la base nosotros mismos, ya que esto supondría un gran reto, pero pronto descubrimos que éramos el segundo grupo y que L1 ya estaba en funcionamiento. Nunca se reveló quién la construyó ni cuándo, aunque yo, junto con algunos de mis, mejor dicho, reclusos, conseguimos obtener información sobre el origen y la antigüedad de la estructura. Fueron estos datos los que desvelaron el primero de muchos misterios. No estoy seguro de si debería abordar este aspecto en particular, ya que nunca se confirmó nada con absoluta certeza, aunque algunos indicios parecían indicar que quienes construyeron la estructura no fuimos nosotros. ¿Quién pudo haber sido? ¿Por qué? E incluso cuándo, sigue siendo algo que me cuesta comprender. Diré esto: si de hecho alguien más que nosotros la construyó, debimos saberlo desde hacía bastante tiempo. Décadas. Me estoy adelantando un poco, pero me parece necesario señalar algunos hechos. Llegamos a la estación sabiendo exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Teníamos instrucciones claras sobre cómo operar la tecnología, aparentemente familiar, a pesar de que operaba con principios que aún no he visto en la Tierra. Parecía operar mediante una especie de mecanismo inalámbrico basado en la mente, sin una interfaz neuronal directa. Por eso, todos supimos instintivamente qué hacer en caso de emergencia, desde el primer contacto con algunas de las máquinas. Parecía como si se iniciara una carga directa al acercarse a la máquina, un enlace mental sin la conciencia subjetiva de la mente. Sin embargo, nunca oímos nada sobre el funcionamiento de estas interfaces.
Nunca oímos ninguna discusión al respecto. Nunca oímos a nadie mencionarlo en ninguna sesión informativa. Nadie fuera de nuestro grupo indicó tener la más mínima idea de lo que ocurría en la Luna. Hasta donde pude ver, se creó una división independiente en la NASA durante toda la misión. Digo esto porque más tarde, cuando intenté obtener información a través de mis numerosos contactos, descubrí que tales proyectos no existían, ni habían existido nunca. Me sentí un poco insultado por las miradas curiosas y los gestos despectivos que recibí, ya que implicaban que debía haber estado soñando o que había inventado todo en mi cabeza. La tripulación y yo apenas mencionamos esto durante nuestra visita. Simplemente asumimos que la naturaleza encubierta de la misión se levantaría una vez que nuestra misión fuera un éxito. Sin embargo, a día de hoy sigo esperando noticias al respecto. Sin embargo, tras lo que he visto, puedo afirmar que nada logró traspasar los filtros establecidos. Nada se filtró entre las divisiones compartimentadas del orden, cuyas complejidades solo puedo adivinar. Lo primero que debo mencionar, al entrar en materia, es la peculiaridad del despegue. Éramos 10 en total. A Amanda y a mí nos llamaban oficiales científicos, y como fans de Star Trek, a ambas nos parecían graciosos nuestros títulos. Estaba el profesor Van Gautier, un ingeniero con una habilidad extraordinaria en aplicaciones espaciales y operación de maquinaria, para decirlo sin rodeos. Luego estaba John Michaels, un hombre cuya profesión y verdadero propósito, salvo que era un soldado condecorado, era un misterio para todos nosotros. Un hombre cuya presencia se había convertido en una fuente de aflicción para mí desde entonces, frustrando mis sueños sin cesar. Nos acompañaban 3 astronautas experimentados, apodados en broma los 3 mosqueteros, todos altamente capacitados y capaces, y siempre aparentemente haciendo cosas en la L1 que no tenían tiempo de explicar. La frase principal de su líder, el capitán Assam, seguía siendo: "No hay tiempo para explicaciones". Nuestra oficial médica, Vanessa Porto, la tranquila, siempre estaba en su cabina médica, y nuestros 2 comandantes, el general Phelps y el teniente Simon Falk. Él y el general insistieron en que los llamáramos por su nombre y no por su rango, especialmente el general, quien, para nuestra sorpresa colectiva, era un chef excepcional. Nos preparaba la comida a diario, afirmando que era lo único que lo mantenía cuerdo en esta maldita roca espacial. Sus palabras: "Los menciono a todos porque cada uno de ellos tuvo un papel que desempeñar al final e hizo algo que consideré extraordinario o extraordinariamente extraño". Nuestro 11º miembro era una caja plateada de diseño sencillo y artesanía impecable, con grabados negros que decían Árbitro 001. Era un objeto curioso que ya esperaba a L1. La caja estaba hecha de aleación de titanio o algo similar en peso y dureza. Éramos 10, y desde que subimos a un avión y a un transbordador, lo único que vimos fueron las ventanas oscurecidas de lo que claramente era una aeronave militar, junto con los pasillos y las habitaciones vacías por las que nos guió el mismísimo general Phelps. Nunca hablamos con el piloto, hasta que descubrimos más tarde que había sido el mismísimo teniente Simon Falk. En otras palabras, se aseguraron de que el número de personas involucradas en esto fuera el mínimo posible. Quizás debería mencionar un par de cosas sobre el extenso entrenamiento de un año al que nos sometimos todos, pero solo diré que comía lo que me decían, hacía ejercicio cuando me lo indicaban y trabajaba cuando me lo programaban. Me pagaban de maravilla, demasiado. Hablé mucho con Amanda y me dijo que su entrenador era igual de mudo. El que me asignaron hablaba poco, e incluso entonces solo era para darme órdenes y animarme a mejorar mi condición física. Como resultado, completé las pruebas finales con gran éxito. Te diré esto, Robert. La verdad es que nunca imaginé que sería capaz de hacer lo que hice. Embarcarme en un transbordador espacial atado a un cohete a una velocidad de aproximadamente 5 gigas. Todavía recuerdo cómo me obligué a no luchar contra la inercia del despegue y a aguantar, algo que imagino que nunca habría podido hacer sin un buen acondicionamiento mental. También recuerdo la repentina ingravidez que me hizo sentir un sabor a bilis al romper la burbuja de gravedad
y escupir en la brecha entre nuestro planeta y la Luna. Un día y medio después, estábamos dentro de la corona gravitacional interior de la Luna. Recuerdo que, de repente, Houston nos instó a minimizar las conversaciones personales no relacionadas con la misión. Recuerdo a Amanda resoplar algo así como: ¿qué harás si no obedecemos, Houston? ¿Subir aquí y despedirnos? Recuerdo que todos, menos John Michaels, se rieron de eso. Estábamos de un humor estupendo, todos. Por favor, cumplan con el protocolo de mínima charla, fue la respuesta taciturna. Tuvimos nuestro primer contacto con algo de allá afuera a las 36 horas del despegue. La nave apareció a nuestra derecha, donde mi pequeña ventana daba al espacio vacío. Para que conste, permítanme aclarar que nada me gustaría más que decir que era un orbe brillante, un disco metálico o cualquier otro fenómeno habitual reportado por una amplia gama de supuestos testigos. Sería más fácil decir que fue solo eso, pero esto había sido algo diferente. Parecía curvar el espacio al moverse, curvar la luz, pues las estrellas detrás se retorcían y contorsionaban como si fuera un agujero negro. El primero en comentarlo fue el profesor Van Gautier, exactamente a las 13:37. Lo sé porque registré la hora mentalmente y el número correspondía a una palabra que usaba a menudo en mi juventud. Dijo: «Caballeros, creo que estamos jodidos». Era un hombre de risa fácil y trucos idiotas, y su tono era humorístico, como siempre, pero con una evidente aura de miedo. «Un bogey se acerca a las 3 en punto», informó a Sam. «Proceda». La respuesta que recibió del mando me dejó atónito. Puedo decir que la forma en que se movía el objeto era extraña, pero eso no fue lo que me paralizó las facultades, ni lo que realmente me impactó. No se movía mucho ni particularmente rápido. Fue cuando giró hacia nosotros y se quedó flotando allí, sobre la luna en toda su negrura, que vi algo que me dejó sin aliento. Estoy seguro de haber visto tentáculos, o más precisamente, una especie de dendritas semitransparentes. Parecían efímeras y bastante indistintas, y fueron sus movimientos los que las delataron. Recuerdo que olvidé parpadear un rato, y la cabina quedó en silencio hasta que el zumbido del ordenador me devolvió lentamente a la lucidez. «¿Todos lo ven?», preguntó finalmente uno de los astronautas. «Sí», respondió el otro. Podía ver a los 3 astronautas recortando la silueta de la luna, pero ya no podía ver la silueta oscura que nos seguía, pues se había movido y ahora supuestamente estaba debajo de nuestro transbordador. Se movía en rumbo de colisión mientras ascendía lentamente. A pesar de esto, las conversaciones de los 3 hombres me resultaron extrañas, casi demasiado tranquilas y serenas. Para mí, no sugería nada más que el hecho de que ya la habían visto antes. Casi medio minuto después, ocurrió algo aún más notable. El objeto debió entonces iniciar un lento ascenso al aparecer de nuevo ante nosotros, bloqueando la luna y haciendo parpadear las luces de la cabina. La colisión parecía inevitable. «Solicito permiso para corregir el rumbo de inmediato», dijo a Sam con una dosis audible de pánico. «Negativo». Continué. La respuesta nos silenció a todos y podría haber jurado que oí algo en el aire. Un viento fétido, aunque nadie más lo confirmó. Lo que oí fue una extraña especie de gorgoteo en el umbral mismo de la audición, como si una voz se transmitiera a distancias inconcebibles y, como resultado, sufriera una mala calidad de transmisión, un zumbido vacilante. Los tentáculos translúcidos de la nave eran difíciles de ver, pero no por la calidad de la luz ni por la proximidad, aunque sin duda también eran factores. Fue su forma de moverse lo que me hizo desear haberme callado y haberme quedado en mi planeta natal. Sus movimientos eran los de una criatura marina completamente loca. Admito que empecé a entrar en pánico. No solo sudaba ni temblaba, sino que hiperventilaba y gritaba por dentro, todo ello acompañado de una opresión en el pecho que rozaba el dolor. No me atrevía a gritar, y recuerdo haber sentido que si lo hacía, las entidades dentro del objeto me oirían y de alguna manera me encontrarían. En ese momento, me convencí de mi inminente muerte. En ningún otro momento de mi vida, salvo quizás en las semanas siguientes, he estado tan aterrorizado como en ese momento.
No había tenido tanto miedo, ni siquiera cuando salimos disparados de la Tierra con una explosión activa a nuestras espaldas. Solo cuando miré más de cerca la cosa negra y me di cuenta de que una tenue luz ardía en su interior, me invadió un terror singular. Apareció la figura de un hombre, o al menos un homínido, flotando en medio de la esfera, completamente inmóvil, tumbado boca arriba, de modo que pude ver sus extraños pies. Estaba rodeado de un resplandor difuso, como el de una vela, y parecía girar lentamente, como bajo la influencia de una extraña gravedad. Entonces la cosa desapareció. Un momento estaba ahí y al siguiente ya no existía, o al menos nunca había existido. No dejó rastro. Oímos a Houston decir algo sobre perder la señal y cosas así, pero admito que en ese momento le presté poca atención. Mi mente divagaba. Permitimos que los 3 astronautas experimentados se encargaran de las comunicaciones, mientras nosotros hablábamos entre nosotros. Van Gautier parecía el más expresivo de nosotros, maldiciendo como un marinero que se ahoga y con una estructura de oraciones bastante incoherente. Sentí que todos teníamos las mismas preguntas en la cabeza y sabía que ninguno tenía respuestas, así que nadie preguntó, como si indagar en el tema pudiera hacer reaparecer el objeto. Más tarde me dijeron que había estado diciendo cosas y que la tripulación me hablaba por turnos mientras el objeto estaba allí, pero hasta el día de hoy no recuerdo nada de eso. Nunca pude quitarme de la cabeza la sensación de que la criatura dentro de la nave me hablaba. Ninguno de ellos recordaba lo que dije. En general, la tripulación y yo hablamos poco, salvo algunas conversaciones nerviosas hasta el momento del aterrizaje. Todo el procedimiento transcurrió mejor de lo esperado y no tuvimos ninguna complicación. Nos sentimos un poco más animados. Nos adaptamos rápidamente, aunque nunca me acostumbré al frío que se filtraba por la ropa y la piel hasta los huesos. Todos conseguimos contrarrestar su efecto con ejercicio regular. Toda la estación funcionaba con un reactor de deuterio, al que solo Van Gautier tenía acceso y en el que parecía pasar mucho tiempo. No creo que ninguno de nosotros pasara por alto sus expresiones de total desconcierto cada vez que regresaba de su viaje al núcleo. Nunca habló de ello hasta mucho después. Amanda y yo teníamos camas separadas, pero no habitaciones separadas. En general, la vida era buena en los pasillos y compartimentos algo estériles de la L1. Todos nos llevábamos bien, aunque algunos mejor que otros, pero eso era de esperar. Con gran alegría, recuerdo y escribo este aspecto de las cosas, ya que nuestros primeros meses en Luna One fueron pura felicidad. La emoción era grande y nuestras esperanzas estaban altas. Sin embargo, un hilo nos rondaba la cabeza. Nunca lo hablamos, aunque todos lo presentíamos. Una sensación de que la estación provenía de otro lugar. Lo que vimos suspendido sobre la luna fue la causa de mis numerosas visitas al médico, y estoy seguro de que no fui el único. De hecho, sé que no lo fui. Las pesadillas y los extensos escenarios oníricos son comunes cuando la mente se expone a nuevos estímulos y lugares, me había dicho Vanessa. Conozco la dinámica de los sueños, señorita Porto. Recuerdo haberle dicho con cierta arrogancia. Son diferentes. ¿Cómo es eso? No se parecen a nada que recuerde haber tenido en la Tierra. No estamos en la Tierra. Aún. Me miró con curiosidad y tomó notas en su blog. El roce de sus largos dedos sobre la pantalla táctil era casi hipnótico, y su presencia resultaba profundamente tranquilizadora. Explícamelo con detalle, por favor, dijo. Incluso su voz era sedosa. Le conté todo. No siento la necesidad de repetirlo aquí, ya que no es esencial. Diré esto. Los sueños indirectamente me indicaron cómo debía completar mi trabajo. Sin embargo, Vanessa me dio lo que creí una interpretación inexacta de mi sueño y unas pastillas de melatonina de 5 miligramos para tomar antes de dormir. Aunque no me molesté en preguntar cómo las consiguió en la estación. Nunca los tomé. El trabajo y la vida en L1 continuaron como siempre, al igual que mis sueños. Y no fue hasta nuestro día 76 a bordo que algo puso en marcha una cadena de acontecimientos que finalmente me llevaron a escribir esta carta. El trabajo y la vida en L1 continuaron como siempre, al igual que mis sueños.
y no fue hasta nuestro día 76 a bordo que algo puso en marcha una cadena de acontecimientos que finalmente me llevaron a escribir esta carta. Estábamos almorzando en el comedor principal, ubicado en el cuarto piso de la torre. Sus amplios ventanales nos ofrecían una vista clara de la meseta de Aristarco, con sus valles grises y sus oscuros charcos de sombra. El general Phelps volvió a superarse con su comida, que nos preparó con ingredientes que creía imposibles de mejorar. Desde ese día y hasta el día de mi muerte, insistiré en que debía de ser un genio, y al mismo tiempo, un auténtico aburrido para prepararnos todos esos platos. En fin, al final de la comida, comenzamos a repasar los trabajos e informes del día anterior, como ya se había convertido en nuestro ritual, cuando descubrí algo que, con toda certeza, no podía existir en el universo que ocupábamos. Fue también el primero de los muchos incidentes que se acumularon durante las semanas siguientes y que hicieron que la buena doctora, Vanessa Porto, se volviera loca. Desde detrás de una de las colinas bajas se veía una silueta. Ni siquiera sé si caminaba, flotaba o nadaba. Quizá hacía todas esas cosas. A veces parecía una sombra suspendida en el polvo, mientras que en otras parecía como si la silueta de un hombre pudiera salir de esa sombra y volverse completa. Vi mi rostro en la niebla fugaz. Los sonidos que emitía eran los mismos que oía en la lanzadera, solo que más presentes, más cerca, casi encima de mí. Me hizo taparme los oídos con pánico mientras los demás se giraban para ver hacia dónde había señalado. Todos la vimos desaparecer en el suelo. Ninguno de nosotros trabajó ese día. En cambio, todos nos enfrascamos en discusiones sobre la naturaleza de la realidad y lo que vimos, hasta que nuestro debate finalmente despertó un gran interés en lo que Amanda y yo realmente hacemos. Éramos los únicos que no entregábamos informes diarios, ya que nuestro progreso se había detenido. Estábamos demasiado ansiosos por descartar el evento como una de las anomalías de la meseta de Aristarco, ya que la región es conocida por liberar humos gaseosos y extrañas aberraciones de niebla, debido a la desintegración radiactiva que interactúa con el viento solar. Todos queríamos creerlo, descartar lo que habíamos visto como nada más que eso. Pero los humos y los gases no generan el sonido que oí. La tripulación persistió en sus indagaciones hasta que Amanda y yo los conducimos a nuestro lugar de trabajo. El tercer piso de L1 y sus paredes blancas y curvas, cuya totalidad había sido asignada como oficina para Amanda y para mí, estaban completamente pintadas con rotuladores negros. Era lo único que trajo consigo, una pequeña caja de rotuladores, y me dijo que sabía que los necesitaría. Manteníamos nuestras ecuaciones principales frente a la pared de cristal con vistas a la meseta de Aristarco, mientras que el resto de la pared se había transformado en exhibiciones de ecuaciones elaboradas, y lo que Van Gautier describió como una sinfonía magistralmente tejida de números y letras. Recuerdo exactamente lo que dijo porque su descripción me pareció poética y, si me atrevo a decirlo, complació mi ego, aunque no estaba de acuerdo con ella. «No hay nada sinfónico en esto, Van», señaló Amanda riendo. «Ben es muy desordenado en su trabajo. Pasó la mitad del tiempo retrocediendo cuando olvida dónde está cierta sección del flujo de ecuaciones. Siendo su asistente, uno pensaría que recordaría estas cosas», respondió Van Gautier. «No es mi asistente, es más bien una cómplice», dije, seguro de que sonaba tan cliché como me parecía. «¿Cuál es el objetivo final de su trabajo?», preguntó Michaels, quien permanecía de pie al otro extremo del muro, observándolo fijamente, con las manos en la espalda. Su tono de voz me sobresaltó porque hablaba poco y tenía una forma de hablar áspera. «Para acceder al punto donde la materia se encuentra con la mente a través de medios no locales de transferencia de pensamiento», dije. «¿Pueden las ecuaciones proporcionar los medios para lograr tal tarea?», preguntó Michaels. «Las ecuaciones son la fuente de donde emana toda la realidad», dijo Amanda. «Es donde se puede ver y jugar con el alfa y el omega. Son el patio de recreo de Dios». «Eso sí que es una tontería», rió Van, mientras los demás guardaban silencio, cada uno mirando su propia sección de la pared. «Antes de continuar, tengan en cuenta que estoy escribiendo estas conversaciones
principalmente para que puedan ayudar a transmitir la disposición completamente sana de la tripulación. En ese momento, mientras todos estábamos de pie y hablando, vi a Michaels detenerse e inclinarse hacia la sección de la ecuación que más me desconcertaba. Sé con certeza, tras ver las grabaciones de video, aunque de baja resolución, que ninguno de nosotros había manipulado las ecuaciones, pero todos los días, al llegar a una sección en particular, faltaban los números. Los borraban, los reemplazaban con símbolos que estoy seguro de que ninguno de nosotros había dibujado. Cuando Amanda y yo intentamos copiar los símbolos en nuestros cuadernos, empezaron a ocurrir cosas extrañas. No solo nunca pudimos dibujar las líneas que veíamos, como si no se permitieran duplicarlas, sino que la naturaleza misma de las cosas empezó a cambiar. Las superficies perdieron su filo y, de repente, ya no se podía distinguir dónde terminaba una cosa y dónde empezaba la siguiente. La luz, Dan, Dios mío, la luz. Había rostros oscuros y aceitosos, y si hay algo que quisiera olvidar más que nada, es la forma en que esos rostros me miraban. Eran de la naturaleza más espantosa. Un horror absoluto emanaba de cada uno de ellos. Ojos saltones que nunca parpadeaban y gritaban con la audición más aguda. Hacían movimientos repentinos como si hubieran visto algo que el observador no podía ver. Sus rostros se distorsionaban en grotescas expresiones de tristeza y dolor. Fue John Michaels quien sacó su blog y anotó la primera duplicación perfecta del símbolo en la pared. No sé cómo lo logró. Ni siquiera se podía colocar un papel sobre el símbolo y esperar trazarlo, pues no se veía como si no estuviera allí, por muy delgado que fuera el papel. Pero en ese momento, cuando John logró hacerlo, sopló un viento de la nada. Solo viento. Tan frío que me revolvió los dientes y con un olor extrañamente familiar. A pintura quizás, pero no exactamente. Vanessa gritó. Debió haber visto algo, pues siempre había sido la más sensible de nosotros, y salió corriendo de la habitación. No llegó muy lejos, pues más tarde la encontramos en el pasillo, hecha un ovillo. Nunca antes me había fijado en lo diminuta que era. Los demás nos dirigimos a la cubierta de mando, agradecidos por la distracción. Fuimos porque uno de los astronautas había señalado que su dispositivo informaba de algún fallo en el módulo de mando. También fuimos porque, instintivamente, todos deseábamos permanecer juntos. Solo los 3 mosqueteros estaban cualificados para manejar la computadora central, al menos no con maestría. Aún así, fuimos todos, así que vimos lo que había. Era otro hombre, gris ceniciento y desnudo, con la columna vertebral sobresaliendo mientras permanecía encorvado tras la consola principal, mirándola fijamente. Por lo que pude ver, no respiraba, y cuando se giró sentí como si yo tampoco. Amanda, 2 de los 3 astronautas y el teniente Falk simplemente corrieron, saliendo a toda prisa de la cámara de amplios ventanales como si acabara de incendiarse. En cuanto a mí, no sé si fue el miedo o la fascinación absoluta lo que me mantuvo en el sitio, probablemente pura estupidez. Había una boca donde debería haber estado la cavidad torácica de la cosa, una maldita boca abierta de lado. Vanessa Porto, una doctora que, como era de esperar, estaría acostumbrada a imágenes impactantes, se desmayó. Se desplomó en el suelo y vi al último astronauta, a Sam, sacarla a rastras de la habitación, con pánico en la mirada. Las costillas del hombre, si es que se le podía llamar hombre, estaban amarillas, con forma de colmillos protuberantes, y pude ver su corazón arrugado aleteando como una lengua, chorreando moco amarillo. Me parece que siempre he detestado la idea de describir los acontecimientos como si tardaran una eternidad en desarrollarse. Sabes de lo que hablo, Robert, ya lo hemos hablado antes, pero esto realmente me hizo sentir como si estuviera mirando la cosa a cámara lenta. No había nada más que la cosa, y yo sentí. Su semblante era insoportable, pero no podía apartar la mirada. La luz diáfana de la cubierta de mando lo hacía aún más horrible, con cada rasgo de la cosa proyectado en una parodia arrugada y repugnante de fealdad. No me avergüenza admitir que, cuando su único ojo, el único rasgo de su rostro, parpadeó lentamente, me oriné encima.
La cualidad del ojo era tan oscura y amenazante que parecía mirarte desde otra dimensión, profundamente más retorcida e incognoscible. Por un tiempo no recordé nada más. Solo recordaba ese ojo, una cosa fea y abultada. Me recordaba las formas circulares que se ven en los árboles viejos cuando una rama se rompió desde la raíz hace mucho tiempo, dejando una depresión que adquiere una apariencia particularmente antigua. He visto ese ojo en mis sueños todos los días desde entonces. Quizás te hayas preguntado por qué incluí otro sobre en esta carta con la inscripción «No abrir hasta haber leído la carta». Dentro, encontrarás una burda imitación de la forma que aparecía en mis ecuaciones. Ábrelo y míralo cuando termines de leer la carta para que puedas comprobarlo tú mismo. Solo tienes que mirar. Por favor, hazlo más tarde, porque lo que estoy a punto de escribir ahora es algo que he estado deseando relatar más que el resto de lo que había escrito. Me encontré en mi propia cama, despertado por un sueño intermitente. No recordaba cómo llegué allí, pero supuse que me habían cargado hacía poco, pues el espacio entre mis piernas aún estaba húmedo de orina. No había nadie. La base parecía silenciosa, salvo por el zumbido constante del reactor. A mi izquierda, una tenue luz se filtraba desde el pasillo exterior. Recuerdo que algo proyectaba una larga sombra sobre el suelo. Algo que no podía ver porque mi cama estaba cerca de la pared lateral y la entrada daba al centro de la habitación. Intenté permanecer completamente quieto. Miré la sombra un buen rato. Luego, poco a poco, me armé de valor y me levanté. La humedad entre mis piernas me resultaba incómoda y estuve a punto de gritar, de decir algo, pero no encontraba la voz. Simplemente tragué saliva como si hubiera estado durmiendo durante días. La sombra se movió y di un paso adelante para ver algo moverse en la curva del pasillo. «Michaels», grité. No sé por qué pensé que podría ser él. «¿Amanda?», grité después. No hubo respuesta. No puedo explicar qué impulsa a los hombres a actuar en situaciones como estas, en lugar de esconderse bajo la cama como niños. Sea lo que sea, llámalo valentía, llámalo curiosidad o estupidez, pero a mí también me impulsó. Creo que, sobre todo, es un sentimiento subconsciente de querer descubrir lo que te asusta en lugar de que te encuentre. Mientras caminaba hacia adelante, la curva del pasillo estaba a solo unos pasos de mí. Sentí un gruñido en las paredes a mi alrededor. Un movimiento en el límite de la percepción, como una ballena lejana y moribunda que supuse provenía del centro. Un zumbido vacilante. Sin embargo, eso no me sobresaltó tanto como mi propia voz, resonando por el sistema de altavoces mientras hablaba por mi dispositivo de comunicación portátil. «¿Hola? ¿Dónde están todos?». Recuerdo un eco de la tonalidad más atroz. Solo recibí lo que había oído antes, cuando vimos el objeto sobre la luna. Un extraño gruñido casi subsónico con una transmisión de pésima calidad. Al oírlo, casi me desplomé en el suelo y me hice un ovillo. Tomé la siguiente curva con cuidado. A mi izquierda se extendía una pared de cristal a lo largo del pasillo, hasta otra curva a la derecha. Cuando di un paso, escuché palabras que venían del altavoz de comunicaciones que estaba encima de mí. Simplemente dijo «sí», muy lenta y deliberadamente, de modo que la S nunca llegó a sonar, sino que la E se alargó y se desvaneció en un gruñido bajo, volviéndose más lenta y alargada hasta que dejó de ser algo más que un sonido feo. Lo que voy a decir a continuación quizá parezca fuera de lugar, pero os aseguro que no lo es. Toda mi vida me he abstenido de mentir. Creo que se miente cuando tenemos miedo, ya sea de nosotros mismos o de lo que otros puedan pensar de la verdad. Nunca le tuve miedo a la verdad. De hecho, creo que fue la búsqueda de la verdad lo que me llevó a este aprieto. Con este prefacio a lo que sucedió después, espero humildemente que crean lo que les cuento, pues cuando miré por la pared de cristal, la figura que había visto en la cubierta de mando flotaba detrás. Su ojo me observaba fijamente. En ese momento, mientras observaba la mirada abatida y la sombra proyectada alrededor del ojo, supe que deseaba hacerme daño. Si alguna vez un ojo pudo transmitir «te haré daño», ese ojo lo hizo. Salté y apreté la espalda contra la fría pared. Mi corazón estaba a punto de salírseme del pecho.
Podía ver la meseta de Aristarco detrás de la figura, y sobre ella, un gran vacío negro que se retorcía y se contorsionaba, con largas protuberancias similares a dendritas que serpenteaban sin cesar a través de la atmósfera de la luna. La cosa debía de ser enorme. No podía ver su final, ni podía decir a qué altura se elevaba. Se elevaba como un muro negro que se extendía hacia el firmamento, oscureciendo todas las estrellas. Corrí. No sabía qué más hacer, ni pensaba en qué hacer. Mis pies decidían por mí. Subí corriendo por una escalera de caracol hasta el compartimento superior, en forma de cúpula, que servía de despacho al general Phelps. Creo que, en mi estado semidelirante, pensé que quizá estaría más seguro más arriba, como un gato trepando a un árbol. Nunca se me ocurrió que pudiera estar cayendo de cabeza en una trampa. En la cúpula de cristal, los sistemas de oscurecimiento estaban instalados, oscureciendo las ventanas. Era eso, o una oscuridad que se había abatido sobre la estación y que no podía disipar. Ni quería hacerlo, pues estaba seguro de que lo que me esperaba afuera no era nada que quisiera ver. Pero en secreto sí lo hacía, pero tenía demasiado miedo de mirar. La habitación estaba iluminada por lámparas con capuchón, colocadas en el interior de las paredes a la altura de los pies, cada luz a 2 pasos de distancia de la otra. El lugar estaba alfombrado de papeles. Los documentos cubrían literalmente el suelo. Eran todos los artículos que habíamos logrado escribir durante nuestro tiempo en L1, y parecía que el general los leía con un interés peculiar. Algunos títulos estaban marcados con rotuladores negros, y algunas secciones de otros estaban subrayadas en rojo. La mayoría tenía líneas negras que cubrían secciones del texto, cubriéndolo de secreto, y por lo que pude ver, ocultaban principalmente nombres y lugares. Me acerqué a la mesa donde había una carpeta abierta, con su contenido desparramado sobre el escritorio circular. Permítanme señalar que el escritorio formaba parte de la habitación. No se podía mover ni sacar de la habitación porque estaba moldeado en el mismo suelo. Era azul claro, casi plateado, como todas las demás paredes y terrazas de la planta baja. Al acercarme a la mesa, noté algunos títulos de los documentos en el suelo: elucidación de la inseparabilidad, esferas auróticas, fenómenos de reabastecimiento solar, fenómenos de la esfera lunar, desprendimiento de la burbuja de hiperrealidad, el umbral de la laminalidad, transiciones de causalidad indivisible, criptogénesis inducida, hipersueño. Pude ver que el general había tomado extensas notas casi por todas partes. Ansiaba revisar cada documento. Sin embargo, lo que estaba sobre la mesa me atrajo hacia adelante. Antes de ese día, las ecuaciones en las que había estado trabajando flotaban sobre mi cabeza como imágenes residuales. Las veía en todas partes. La primera vez que supe que eran algo extraordinario fue cuando trabajé en el Laboratorio de Investigación y Anomalías de Ingeniería de Princeton, donde Lawrence Rockefeller, el principal responsable de la financiación de la investigación, me visitó una vez. Recuerdo sobre todo sus ojos. Me parecieron caídos como ningún otro, como si soportaran el peso del mundo sobre ellos. Ese día, tenían una mirada particularmente curiosa, como si pudiera ver los hilos de mi futuro, y no estuviera contento. Me advirtió de los peligros que mi investigación representaba para mí. Pero, ¿qué sabía él? ¿Qué podía saber? Pensé entonces. Ahora sé que debería haberle hecho caso, porque cuando vi el título del documento sobre el escritorio y lo abrí, finalmente comprendí por qué esas ecuaciones no me dejaban descansar. El título decía Ben Atwood, árbitro 002. Era un caso completo dedicado a mí y a mi investigación. Leí la mayor parte y hojeé algunas cosas, aunque todo lo que contenía me pareció importante. Había secciones enteras tachadas con rotulador negro. No puedo explicar cómo me sentí. Imagina leer un libro sobre todas las conversaciones que la gente ha tenido sobre ti. Un párrafo en particular me llamó la atención y lo leí lentamente. La mente de Ben Atwood ha sido alterada con éxito. No conocerá ni comprenderá sus impulsos, aunque ocasionalmente luchará contra la necesidad de actuar según ellos. Se recomienda una vigilancia estrecha en todo momento. En casos especiales, cuando
¿Qué haces?, me interrumpió una voz. Había recogido los expedientes y los había dejado en el suelo, para poder leerlos con más claridad bajo la luz. Me absorbieron tanto que casi me había olvidado de mi situación. Cuando levanté la vista, el rostro del general Phelps, a contraluz y terrible, con el ceño ensombrecido, me observaba desde el umbral de la puerta. En ese momento, no me importó mucho haber estado husmeando en su despacho, ni siquiera lo había notado. «Mark», dije de un salto. «¿Qué pasa?». No me respondió. Giró a la derecha y caminó hacia donde la luz del pasillo me permitió ver brevemente sus ojos. Eran brillantes y saltones, fijos como si estuvieran atrapados en una expresión de terror o manía. «General», grité. Recogí algunos documentos del suelo junto con mi expediente. Era demasiado valioso para dejarlo, y corrí tras él. Quería respuestas, quería saber qué demonios estaba pasando, como creo que cualquier persona racional en mi situación haría. Disminuí la velocidad al notar que dejaba un reguero de sangre a su paso. Sé que puede ser difícil entender por qué lo seguí. Quizá no lo habría hecho si lo hubiera considerado 2 veces, pero en ese momento, él era el único ancla a la realidad que había visto desde que desperté. Así que lo seguí. Sé que puede ser difícil entender por qué lo seguí. Quizá no lo habría hecho si lo hubiera considerado 2 veces, pero en ese momento, él era el único ancla a la realidad que había visto desde que desperté. Así que lo seguí. Cada puerta que pasaba estaba abierta, como si alguien hubiera estado registrando cada habitación. Los compartimentos sin luz se abrían en la oscuridad mientras corría por los pasillos mal iluminados, sin poder alcanzar a Mark. Me detuve en la puerta abierta de la enfermería. Oí sollozos dentro. Me siseó cuando me acerqué. Vanessa Porto me siseó de verdad. La llamé. Intenté despertarla de la locura que la había dominado, pero en lugar de eso, se tambaleó cuando intenté acercarme, empujando equipo médico e instrumental quirúrgico por encima de los escritorios, haciéndolos caer al suelo con estrépito. «¿Nessa?», pregunté. Mi propia voz me sonaba extraña. Ella tenía esa mirada. «Acércate más y te cortaré». «¿Qué haces?», preguntó el general de nuevo, detrás de mí. Estaba de pie en la puerta, mirándome fijamente. Sus ojos siguieron los míos mientras me levantaba tras arrodillarme junto a la chica que me cubría. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Ya lo había sentido antes, pero no podía identificar qué era. El cabello de Vanessa era al menos medio pulgar más largo de lo que recordaba. El general se alejó por el pasillo mientras Vanessa empezaba a apuñalarme con un bisturí, así que la dejé allí. Era una persona muy reservada, y vulnerar su privacidad parecía un riesgo aún mayor ahora que parecía haberla perdido. Seguía sujetando los documentos con firmeza mientras seguía a Phelps hasta la vibrante sala central, un lugar que imaginé que jamás habría sido habitado por nadie en su sano juicio. El sonido por sí solo me habría incapacitado si lo hubiera experimentado durante más tiempo. De eso estoy seguro. El general y yo estábamos en la antecámara, frente a la sala del núcleo. Cuando se abrieron las puertas blindadas, casi me desmayo por los sonidos que emanaban, retumbos más primarios que cualquier bajo que hubiera oído jamás. El núcleo mismo descansaba en medio de una enorme caverna, entre 2 pilares, como un agujero negro en miniatura suspendido entre una estalagmita y una estalactita. El pensamiento que inmediatamente me vino a la mente fue: ¿qué demonios? El general estaba a mi lado, mirándome con sus ojos saltones hundidos en un rostro ceniciento. Intenté hablar con él, pero sus respuestas me asustaron lo suficiente como para detenerme. Salían cosas del núcleo, aceitosas y a borbotones como refrigerante derramado. Su calidad infectaba todo lo que tocaba como si fuera tinta derramada sobre tela, una sustancia pesada, parecida al alquitrán. Corrí al panel de control cuando la cosa empezó a acercarse a la abertura, aunque supuse que el acceso no lo detendría. Recuerdo haber golpeado la tecla de control con la palma de la mano con tanta fuerza que casi me rompí la muñeca, como si eso hiciera que la puerta se cerrara más rápido. El general yacía en el suelo, inmóvil, con sangre manándole de la nariz y los oídos, oscureciendo la zona rectal de sus pantalones. No lo vi ni lo oí caer,
y no le tomé el pulso. Había demasiada sangre. Escapé con el sonido de la puerta de la antecámara al cerrarse, petrificado, con las lágrimas corriendo por mi rostro y obstruyéndome la vista. Recé por primera vez en mi vida para que aquello que aún mantenía estos pasillos iluminados y el aire respirable siguiera funcionando un poco más. Solo aguanta, recuerdo haber pensado. Solo aguanta, por favor. El pasillo que conducía al núcleo estaba mal iluminado y tropecé con algo que había pasado por alto al bajar. Era Van Gogh. Me miró con el rostro desanimado. «Eric», dije, «¿estás bien, hombre? ¿Qué ha pasado?» Una ligera esperanza me invadió entonces. Quizás me diría algo y podríamos escapar juntos, pensé. Quizás era una de esas personas que nunca morirían. Incluso me sorprendí pensando. Absurdo, lo sé. Su primera respuesta fue lenta, más bien una pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Eric, dije, concéntrate por favor. ¿Estás bien? Siempre me había caído bien. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Qué? Nada está bien. Antes de que pudiera decir nada más, añadió. ¿Cuando miras al vacío? Decidí seguirle el juego, aunque presentía lo que diría. No sé cómo lo supe. Simplemente me pareció uno de esos clichés que lees en malas novelas, hasta que descubres que son clichés por algo. Dime entonces, ¿qué pasa cuando miras al vacío? Le pregunté. Intentó decir algo, pero vomitó encima. Creí que había tenido miedo hasta entonces. De verdad. Pensé que nada podría asustarme más ni con más intensidad. Ni siquiera tenía tanto miedo como creía cuando vi la cosa salir del núcleo, casi como lo esperaba. Pero cuando Van Gogh se volvió catatónico, añadió algo extrañamente humano a mi experiencia, y me di cuenta de que el general también acababa de morir delante de mí. Me levanté, con su mirada vacía viendo algo que yo no veía, y salí corriendo. Corrí como si pudiera dejar atrás mi miedo, como si pudiera superarlo si conseguía correr lo suficientemente rápido. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Oía el pulso metálico del núcleo sacudiendo las paredes, casi al ritmo de mis pasos, estanque golpe, golpe, golpe. Sabía que, aunque pudiera escapar de mi miedo, ese sonido me lo recordaría. Acabé en la terraza de mi oficina. Las paredes no eran como las recordaba, al menos no las ecuaciones. Recuerdo haber pensado, ¿dónde demonios está Amanda? Donde terminaban las ecuaciones había garabatos de símbolos extraños y ajenos en lugar de algo que pudiera entender. Aunque para entonces, los símbolos formaban extrañas sugerencias de significado y propósito ocultos. Al final de la terraza, mirando fijamente a través de la pared de cristal, de espaldas a mí, y con las manos entrelazadas a la espalda, estaba John Michaels. Siempre había algo en él que jamás pude identificar. Parecía tranquilo y en paz, lo que me aterrorizaba aún más. En ese momento me dio miedo oír mi propia voz. «¿John?», logré decir, un graznido lastimero. «En efecto», respondió, como si eso lo explicara todo. «Pareces tranquilo a la luz de lo que ves. Afuera, sobre la superficie lunar, las largas excrescencias se agitaban y retorcían como serpientes furiosas, desde algo tan enorme que parecía más bien un muro cortina negro que se extendía hasta el infinito. John tenía el cuello estirado y parecía mirarlo directamente. ¿Y por qué no lo estaría? Me apetecía decir algo ingenioso y sarcástico, pero lo único que salió fue, por eso. Incluso recuerdo haberlo señalado aunque no me miraba. ¿Eso qué?, preguntó. Pensé, ¿es una prueba? Quizás, si le doy la respuesta correcta, gane lo que sea que esté jugando. Pregunté lo que inmediatamente me vino a la mente. Una pregunta capciosa. Tal vez deberías acercarte más, dijo. No tengo ni idea de por qué lo escuché. Probablemente fue porque sentí de nuevo un hilo familiar flotando en el aire, como si intentara hacerme comprender algo, pero no lo transmitiera con palabras. Al acercarme, el extraterrestre apareció de nuevo, fuera de la pared de cristal, solo que esta vez no flotaba, esta vez caminaba, esta vez reflejaba mis propios movimientos. Recuerdo la terrible sensación de mis manos intentando sincronizarse con mis ojos.
Recuerdo sentir algo y ver algo más. Recuerdo vomitar y sentir el sabor del vómito en la boca mientras forcejeaba con mi rostro, mientras mi reflejo hacía lo mismo. Solo que no era mi rostro lo que estaba agarrando en el reflejo. Lo que sentía y lo que veía no coincidían. Las dimensiones son algo curioso, dijo Michaels a mi lado. Una está aquí y la otra también, pero no está. Entonces algo hizo clic. En un torrente de imágenes, recordé cómo llegué allí. Cómo realmente llegué allí. Me disculpo, Robert, por no relatar estos hechos tal como sucedieron, pero la parte que debo escribir ahora es algo que me di cuenta solo después de lo que vi en la pared de cristal. Habíamos encontrado una puerta oculta justo después de ver al alienígena por primera vez en la cubierta de mando. Nos persiguió hasta ella, hasta la puerta metálica. Van Gogh, Michaels, el general y yo. No sé por qué huimos en lugar de enfrentarnos a él. 4 hombres adultos contra un bastardo feo. Quizás podría afirmar que el alienígena tenía un control mental sobre nosotros, y estoy seguro de que no estaría lejos de la verdad. La base lunar en sí era un laberinto de pasillos y compartimentos, algunos cerrados sin saber cómo abrirlos. Esto ya era inquietante de por sí, pero cuando llegamos a una puerta que no aparecía en ninguno de los planos, supimos que o saldríamos corriendo ante la revelación de lo que nos esperaba dentro, o entraríamos como idiotas. Me gustaría creer que los 4 éramos los únicos que realmente queríamos saber. Los últimos que, a pesar del miedo, subirían esa maldita montaña solo para decir que lo hicieron. Como ya he dicho, nos perseguía la cosa. Podía oír sus patas golpeando el suelo detrás de nosotros como un húmedo ploc ploc ploc. La representación escrita de ese sonido puede sonar bastante graciosa ahora, pero les aseguro que no es tan graciosa cuando se nota que el sonido tiene un peso real. Los sonidos cesaron bruscamente cuando la puerta, sin cerradura ni manija, y lo suficientemente grande como para que pasaran 2 hombres, se abrió ante nosotros. Lo primero que noté fue el olor, o mejor dicho, el extraño hedor que producen las cosas que faltan. Había una pendiente que descendía hacia lo que parecía el mismo núcleo de la luna. Parecía no estar iluminado por nada, pero no estaba oscuro ni proyectaba sombras. No podía ver el final. El alienígena se quedó al borde de la puerta, detrás de nosotros, inmóvil y con una mirada tan terriblemente repulsiva, con el corazón latiendo y lloviendo en sus costillas abiertas y con colmillos, que ninguno de nosotros se atrevió a desafiarlo y regresar por donde habíamos venido. Así que bajamos. El techo era tan bajo que la cabeza de John casi lo tocaba. El pulso del núcleo de la base se desvaneció tras nosotros y, tras lo que pareció una hora de caminata, nos topamos con un conjunto de altos pilares dentro de un pasadizo alargado. Parecía no tener fin, curvándose hacia abajo con la forma de la luna. La luz interior era de un verde estéril. Habíamos hablado poco durante el camino, demasiado atónitos y aterrorizados para formar frases, creo. Sé que dijimos algunas cosas, pero no las considero demasiado importantes como para relatarlas aquí. Cuando llegamos a los pilares, nos dimos cuenta de que no estaban destinados a sostener el techo. La única frase que relataré, pronunciada por Eric Van Gogh, fue pronunciada cuando nos acercamos a uno de los pilares. Dijo, ¿qué demonios? Los detalles del pilar se hicieron evidentes como si algún mecanismo nos permitiera verlo solo desde el ángulo y la proximidad adecuados. Una figura nos observaba con un solo ojo, observando cada uno de nuestros movimientos. Parecía cincelada en la pared de una tumba, tallada en piedra, tan grotesca que supe que nunca había tenido nombre humano. El general estaba de pie cerca y retrocedió de un salto al verla. Cayó al suelo y se arrastró a 4 patas, golpeándose contra el pilar que tenía detrás, solo para mirarlo y gritar. No quiero volver a oír a un hombre adulto gritar nunca más. Nuestra intrusión en la cámara despertó algo en la roca. Sentí su repentino despertar en mi pecho. Un gruñido, un zumbido. Una neblina de estrellas brillantes se filtró por las lisas paredes y se transformó en un sólido obstáculo de plata. Serpientes furiosas enroscándose. Se endurecieron hasta convertirse en una fuente contundente de horror que desde una distancia considerable
comenzó a correr tras nosotros, como si estuviéramos en un túnel del metro y un tren imparable se dirigiera hacia nosotros, llenando el espacio con su forma al llegar con un sonido de volumen terrible. «Mierda», escuché a Van Gogh. El ruido de la entidad que nos perseguía se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Un único y profundo «¡Uh!». La cosa se acercaba cada vez más hasta que nos pisó los talones. Podía sentir el aire gélido del que podría estar compuesta. Mi aliento se convirtió en niebla. Me estremecí las tripas con el sonido. No me di cuenta de cuándo ocurrió, pero después de un rato, el general Phelps dejó de correr a mi lado. Vislumbré un abismo detrás y, después de eso, dejé de mirar. La pendiente que tuvimos que escalar casi nos mata, a Eric y a mí. El alienígena que nos había traído aquí ya no estaba presente cuando llegamos a la cima, gracias a Dios, pero su ausencia resultó aún más aterradora. Cruzamos la puerta, esparcimos las tripas por el suelo casi al unísono y este es el único recuerdo de aquella época que me cuesta desentrañar. A partir de entonces, solo me quedan destellos, pues me había asaltado tanto el odio, tan acosado por la parte de mi mente que deseaba negarlo todo, para protegerme, supongo, que de alguna manera lo había hecho parecer inexistente. Pero sé que sí. Lo sé porque cuando encontré a Michaels en la terraza de mi oficina, mirando por la pared de cristal, volvimos a la misma cámara. Recorrimos kilómetros por la misma hilera de pilares y me encontramos tallado en uno de ellos. No se parecía a mí, pero se sentía como yo. Sé que esto tiene poco sentido. Finalmente encontramos a todos menos a Vanessa Porto y al general, y, por lo que pudimos ver, todos estaban muertos. Hasta el día de hoy, me cuesta asimilar lo que realmente me ocurrió. Lo que más me desconcierta es por qué esas cosas estaban allí, si estaban vivas, cuándo resurgirán de sus profundidades y qué debería pasar cuando lo hagan. Intenté desalojar a los atrapados dentro del contenedor de roca, pero no pude hacer más que golpear lo que parecía piedra que no era piedra. Mientras lo hacía, Michaels permanecía impasible a mi lado. Sabía que no podía hacer nada para ayudarlos, y tan pronto como empecé a golpearlos, la niebla empezó a levantarse y a coagularse de nuevo, y fuimos perseguidos por el mismo fenómeno, casi engullidos mientras corríamos. Me gustaría decir que buscamos a Vanessa y al general Phelps, pero Michaels y yo sabemos que los dejamos allí. Al final, no los encontramos, y los escaneos de toda la estación no arrojaron resultados. Sin embargo, encontramos a Eric donde lo dejé y lo recogimos entre los dos. No perdimos tiempo, y a la sombra de la colosal nave que flotaba sobre la meseta de Aristarco, partimos con el módulo, con Van Gogh firmemente atado a su silla. Recuerdo que pensé que alguien debía haber tomado fotos de esa cosa. Debió haber sido vista desde la Tierra. Era simplemente demasiado grande para que eso no sucediera, pero hasta ahora no he visto nada. El módulo despegó de la estación con un rugido. Sus vibraciones me llenaron de pánico y pensé en quién habíamos dejado atrás, mirando el reflejo de mi rostro en las pantallas internas negras. Nos acoplamos a la lanzadera. El siseo de las abrazaderas magnetizadas llenó el silencio entre nosotros y emprendimos el viaje de regreso. Me desplomé en mi silla cuando ocurrió la atrocidad final. En un lapso de 2, quizás 3 latidos, una sombra nos envolvió. Intentamos contactar con Houston, pero no obtuvimos respuesta. Durante nuestra misión, solo el general relató lo sucedido, y quizás el astronauta jefe Assam, ya que todos los informes eran filtrados por el general. Me resulta difícil describir la enorme escala de aquello en lo que nos encontrábamos. Solo puedo decir que no había estrellas, ni tierra, solo un vacío donde desapareció la lanzadera y la realidad adquirió un filo esquivo donde mi mente se sentía distante y húmeda. En el vacío, las cosas nadaban, dentro de mí y sobre mí. Sentí sus mentes, y son esas mentes las que ahora caminan en mis sueños. No son como las nuestras. No hay pensamientos, salvo las profundidades insondables del vacío, donde los humanos forman pensamientos fugaces en la realidad. Y ese vacío, Robert, esa maldita nada,
Me resulta más aterrador que todos los pensamientos perversos que los hombres pueden concebir y todos los infiernos que podemos soñar. Casi me engulló por completo. Una sensación tan extraña e inevitablemente finita que el miedo pareció impregnarme, o lo que fuera en lo que me había convertido en ese estado. Sabía que tocar ese borde sería convertirme en el vacío. Sin embargo, hay algo que decir sobre un recuerdo persistente que tengo antes de que esto sucediera. Me parece recordar una aguja y a Michaels hablando con alguien. Recuerdo despertar en un hospital sin Michaels ni Eric Van Godje, y los médicos dijeron que yo era el único que habían rescatado, flotando en una cápsula de escape en medio del Pacífico. Supuestamente mis circunstancias eran muy extrañas, aunque nunca me molesté en preguntar qué querían decir. Simplemente asumí que se referían al transbordador y, bueno, a todo. Pero en realidad no necesitaba añadir más rarezas a todo lo demás. A juzgar por el crecimiento de mi barba al tocarla, debí de estar inconsciente un rato. Me gustaría pedirle a alguien que regresara e intentara sacar a esa gente, pero no lo haré. No lo haré porque ni siquiera estoy seguro de cómo regresé. De hecho, ni siquiera estoy seguro de haber regresado, porque desde que toqué de nuevo el frío suelo de la Tierra, desde que vi sus altas torres serpentear el horizonte de Boston, puedo sentir ese algo inconcebiblemente vasto y sombrío más allá. Un hilo. Sé que está ahí arriba, sobre nosotros, esperando algo, y temo no poder resistir la comprensión cuando finalmente comprenda por qué están ahí arriba. Lo más terrible es que puedo sentir la verdad arañándome la mente, pero no puedo verla. Debo terminar esto abruptamente, ya que apenas puedo mantener los ojos abiertos. Aún así, le tengo miedo al sueño como me ha pasado durante los últimos 5 años, pero quizás hoy pueda dormir más profundamente. Si lo deseas, por favor encuéntrame, Robert, para que podamos descubrir juntos la verdad más profunda de esto. Tu amigo siempre, Ben Atwood. PD. Pensándolo bien, he decidido no incluir el sobre adicional con el símbolo. Me da mucho miedo. Por favor, búsquenme en cuanto puedan. Le pediré a mi hijo que les entregue esto. Durante las primeras semanas leí esta carta una y otra vez, y creo que en algún momento supe qué significaba y qué había sucedido realmente. No quiero parecer condescendiente, ya que estoy seguro de que muchos lo harían y lo habrían descubierto antes que yo. Pero mis conclusiones se han convertido en una fuente de paranoia para mí, así que explicaré lo que pienso. Me costaba creer que mi padre se hubiera transformado en una especie de extraterrestre y luego hubiera vuelto a ser como antes, milagrosamente. Era bastante improbable, como mínimo. Con respecto a esta carta, tomé mis propias notas y las conexiones que lentamente comencé a hacer fueron incluso más sorprendentes que la carta misma. Rara vez hablaba con mi padre sobre su trabajo, pero estaba obsesionado con él. Incluso podría decirse que poseído. Nada le importaba más, por desgracia, ni siquiera yo. De nuevo, puede que hayas llegado a tus propias conclusiones, pero yo tengo que compartir las mías, ya que todo esto me asusta de verdad. Creo que las entendía inconscientemente y temía lo que significarían si fueran ciertas, así que las dejé de lado hasta que todo se volvió imposible de negar. En pocas palabras, creo que todos a bordo de L1 estaban allí únicamente para que mi padre pudiera comunicarse con las entidades que residieran en la estación, pero al final fracasaron debido a sus propios sucesos internos. Lo que quiero decir es que toda la alquimia interna que nos afecta, especialmente el miedo, interfirió en su misión. Lo pensé bien, y parece que la investigación de mi padre se diseñó para que pudiera arbitrar o comunicarse con una forma de vida extraterrestre. Pero si lo enviaron para hacer todo eso, ¿cuánto tiempo llevaban conociendo esta base? Habla de un programa de entrenamiento de 1 año al que todos se sometieron. Dice, todos. Pero es evidente que un astronauta probablemente no tendría que pasar por eso, lo que podría sugerir que ese todo solo estaba en su mente hasta cierto punto. Ahora estoy convencido de que este programa de entrenamiento del que habla debió ser, literalmente, una forma de lavarle el cerebro para que usara su mente con un propósito específico. De ahí él comía lo que me decían, hacía ejercicio cuando me lo indicaban y trabajaba cuando me lo programaban. Mi padre no era muy brillante, pero claro,
Todos tenemos diferentes habilidades, algunos más que otros quizás. Sin embargo, su verdadero don eran las matemáticas, de las más raras que puedas imaginar. Y no solo eso, era un loco, y quiero decir, increíblemente inteligente, para calcular mentalmente y conectar cosas que una persona normal no vería correlación alguna. Ahora creo que John Michaels estaba allí simplemente para asegurarse de que todo saliera como lo imaginaban los altos mandos. Las acciones de John sugieren este hecho, ya que todas sus acciones eran de un desapego absoluto, de mantener las cosas bajo control. En un momento dado, incluso le pregunta a mi padre qué hace con las ecuaciones, casi como para asegurarse de que todo sigue en orden. Creo que el general presentía que algo no andaba bien desde el principio. De ahí que leyera todos esos informes, intentando reconstruirlo todo, ya que cocinar era una forma de escape, un mecanismo para aliviar el estrés. Vanessa, obviamente, estaba allí en caso de una emergencia médica. Imagino que las ecuaciones eran increíblemente extensas, así que Amanda debió de ayudar a mi padre más emocionalmente, manteniéndolo cuerdo, por así decirlo, guiándolo en esto y aquello más que en cualquier otra cosa. Aunque el hecho de que no pudieran encontrarla no le da mucho crédito a su existencia. Los astronautas, ahora dudo que siquiera fueran 3, y creo que mi padre podría haber estado sufriendo delirios en ese momento. Imagino que una mente con el cerebro lavado se inventa todo tipo de cosas para sobrellevarlo. Quizás ninguno de los astronautas estuvo allí, ya que Assam es una región de la India que produce el té negro favorito de mi padre. Habiendo conocido a mi padre, ahora estoy casi 100% seguro de que en realidad no existía nadie llamado Bangotye. Revisé el poco texto disponible sobre este individuo en particular, y he llegado a creer que, de hecho, era su alter ego. Lo que finalmente me impactó fue cuando recordé de repente que, en su 35º cumpleaños, recibió una tarta de sus compañeros de trabajo. Uno de ellos brindó y literalmente dijo: por Ben, un hombre de risa fácil y trucos tontos. Así es precisamente como mi padre describió a Bangotye. Sin mencionar que, habiendo leído la carta yo mismo, Bangotye se presenta como un tipo agradable y expresivo, algo que mi padre no era. Creo que el piloto, Simon Falk, también podría haber sido una invención, aunque no estoy seguro. Pero aquí está el verdadero problema. Si recuerdas, cuando John Michaels le preguntó cuál era el objetivo final de tu trabajo, mi padre respondió: alcanzar el punto donde la materia se encuentra con la mente mediante medios no locales de transferencia de pensamiento. Creo que lo logró, y creo que por eso estaba allí. Así que, en cierto sentido, cuando al principio la carta te hacía pensar o creer que realmente se había convertido en un extraterrestre, o simplemente te confundía sobre lo que estaba sucediendo, no fue así. En cambio, de alguna manera logró realizar esta transferencia de pensamiento no local, y luego, en un sentido muy real, se convirtió en esa forma de vida, o al menos una parte de él estaba en su mente. Sin embargo, no creo que el árbitro fuera con quien intentábamos comunicarnos. Creo que el árbitro, como su nombre indica, actuaba como una especie de intermediario. Era una forma de comunicarnos con lo que había abajo, en las entrañas de la luna, justo debajo de la meseta de Aristarco. Ahora estoy convencido de que algo cayó allí, o se estrelló hace mucho tiempo, y eso es lo que es el cráter, un punto de impacto de algo de algún lugar. Y finalmente, creo que he encontrado a mi padre, o estoy muy cerca, ya que asumí con la mayor probabilidad que buscaba a John Michaels. Creo que lo he localizado, y lo he estado siguiendo durante las últimas 2 semanas. Planeo acercarme a él de alguna manera, pero aún no sé cómo hacerlo ni qué decirle.